él tuvo un problema con el señor Ferrari porque el gerente de maratón llamaba a mi papá. Y mi papá viendo el partido por televisión y, profe, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y mi papá le decía, tape, le daba consejos a Maratón. Y todo el mundo lo escuchó en el Estadio Nacional. Entonces tuvo un problema ahí con la directiva del Olimpia. Él estando como entrenador del Olimpia. No. Él estaba desempleado. Pero... Hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y bueno, tenemos invitado de honor esta noche. Tengo el gusto de poder presentarles a Francisco Herrera, alias Chelatío. Puedo decir así, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Un gusto tenerlo por acá. Muy amable. Es un candidato también a Francisco Morazán, ¿verdad? Aspirando a una diputación por el Partido Liberal como suplente, ¿verdad? Del señor Salomón Nazar. Sí, correcto. Bueno, ante todo muy agradecido, ¿verdad? Que nos hayan invitado. El día de hoy sí estamos aspirando a un curul. En el caso mío, pues tengo el honor de ser suplente del doctor José Salomón Nazar, un médico de profesión, un docente universitario y entrenador de fútbol, ¿verdad? Lo conozco a Nazar desde que era un niño, ¿verdad? Porque él fue el portero suplente de Honduras en el Mundial de España y creemos en él y bueno, muy agradecido y disculpándonos que él tuvo un problema familiar, ¿verdad? Porque no pudo venir hoy, pero ahí estamos, ¿verdad? En nuestra próxima visita hablamos con él. Exacto. Largo y tendido. Y podemos hablar de algunos aspectos también con usted. Francisco, primera vez que usted aspira a un cargo de elección popular. Sí, fíjese que primera vez. Recuerdo que cuando don Eduardo Maldonado se postuló como presidente de la República, no recuerdo el año, no era don Eduardo tan conocido como ahora, un amigo me pidió la cédula para anotarme como diputado. Yo se la presté y como a los 3 días me borraron, pero me llamó la atención, ¿verdad? Que me acuerdo Eduardo Ramos de San Pedro Sula, un empresario de San Pedro, y ahora pues el ingeniero Narrala, hablé con él y me dio la oportunidad de ser diputado propietario, pero yo analicé bien la situación y creo que estamos bien yendo en la suplencia con el doctor Salomón Nazar. Así que es la primera vez que aspiramos, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos con el pueblo, tuvimos una buena aceptación. Estamos claros que Nazar es una persona que tiene un prestigio en la sociedad, ¿verdad? Claro. Es un tipo con principios, no vamos a hacer la frase trillada, pero la gente conoce quién es él, porque la vez pasada Narrala en una actividad política vino y le dijo al público, bueno, Nazar fue el portero de Honduras en la eliminatoria de Alemania 74 y todo el mundo quedó viendo, y yo ni había nacido. Entonces Nazar pensó que iban a hablar del Mundial de España 82, no, se fue hasta el 74. Se fue a narrarla que había sido en el 74, que había sido portero, y todo el mundo, yo ni había nacido. Sí. Pero bueno, es una persona hasta sobreviviente de cáncer, ¿verdad? Ah, sí, no sabía. Sí, tuvo un problema, creo que cáncer en el estómago, y se hizo entrenador, que eso habría cuando él venga, se hizo entrenador creo que a los 62 años, podría ser un récord mundial, ¿verdad? Que debutó como entrenador después de los 60 años. Y hoy pues ha tenido una temporada muy buena con los Lobos de la UPN. Pero bueno, aquí estamos para... Y usted de cierta manera bastante vinculado con toda esa generación que fue a España 82, hablando de fútbol. Claro. Su padre, José de la Paz Herrera, Chela Tuclés, y ahorita pues como suplente del doctor Nazar. Sí, recuerde que cuando el Mundial yo era un niño, entonces mi papá me andaba bueno, no me andaba, yo me colaba, se me metía, y Nazar ya lógicamente era un portero, Gilberto, uno se crió viendo esos grandes jugadores, ¿verdad? Ramón Maradiaga, Jaime Villegas, y pues yo andaba ahí. Recuerdo que Caballero me daba güiro tal por cual, porque mi papá lo regañaba a ellos y se desquitaban conmigo. Entonces, y de ahí, lógicamente, mi papá no solo estuvo en la selección de España 82, para el Mundial de México 86,
creo que nosotros, la fortuna ahí no fue, solo iba uno al Mundial. Y perdimos el último partido en St. John's, Canadá. Canadá nos llevó a jugar al lugar más lejano de... ¿Y qué mes? Fue con un invierno. Invierno, sí, lo quiera Dios. Yo recuerdo cuando Betancourt hizo el gol del 1-1, otro de los grandes jugadores, ¿verdad? De la historia del fútbol hondureño. Es un clima terriblemente frío, ¿verdad? Sí. Estaba más cerca, el lugar más cerca de tierra firme cuando se inundó el Titanic, así que Dios santo, ya se imagina. ya me imagino qué locura. Entonces, lógicamente, yo tuve una relación buena con ellos, me crié con ellos. Claro. Y fuimos testigos tal vez de una de las mejores generaciones de fútbol. De fútbol, totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Hoy tuvimos el privilegio de entrevistar a Gilberto Yerwood. ¿Vino hoy? Sí, qué bueno. Sí, entonces, tertulia de fútbol, entre otras cosas. Para mí, Gilberto, lejos, pero lejos, el mejor jugador hondureño que yo vi. Ah, sí. No, ¿tanto? lejos. Sí. No, que Wilson Palacio, Ramos de León. No hay comparación. No hay comparación. Yo le digo a la gente, Gilberto duró, creo que 10 años en España, cuando antes solo jugaban 2 extranjeros por equipo. Sí. Ahora ya hay comunitarios, ya se abrió. La ley Bosman. Sí, antes solo eran 2. Entonces, para que usted se mantuviera en Europa 10 años, tenía que tener algo. Gilberto, cuando lo compraron, creo que fue con 17 años. Tenía una categoría, podía jugar de central, podía jugar de volante. Sí. Incluso ya cuando él ya estaba por retirarse, tuvo un buen papel con la selección en la Copa Oro del 91. Y no, pero para mí, lejos, el mejor jugador. Mire, que yo vi. Sí. Lógicamente ese es un criterio subjetivo. Usted es más joven. Pero lo alcancé a ver. Lo alcancé a ver. Muy niño lo alcancé a ver, que ya en su etapa final en el Olimpia. Claro. En el Olimpia. Y bueno, de niño usted sabe, me caían todos mal porque yo soy de España. Y yo los miraba y todos los del Olimpia me caían mal. Menos Gilberto. Gilberto fue, lógicamente, salió del España. Salió del España, correcto. Mi papá yo no sabía en ese momento. Sí, mi papá lo vio jugar. ¿Debutó con su papá? Debutó con mi papá, creo que con 15 años, cuando antes, posiblemente ese equipo de la España, 74, 75, 76, es el mejor equipo de la historia de la España. El único tricampeón verdadero. El único tricampeón. Cuando antes, lógicamente, el fútbol era más competitivo. Sí, claro. Era diferente. Era diferente. Y ahora, pues, la escasa cantidad de jugadores de calidad ha hecho que el Olimpia marque una distancia sobre los demás, pero antes el España, el Maratón, Motagua, Olimpia eran tremendos equipos. ¿Va? Francisco, ¿me puedo tomar el atrevimiento de decirle chelatío, como le dicen? Sí, todo. ¿Me permite a mí? Sí. Porque me siento en confianza y porque vamos a hablar un poquito del tema del fútbol también y yo lo escucho hablar de política, de fútbol, de un poquito de todo. Yo lo escucho hablar y veo mucho de su papá. Bueno, aunque se parece físicamente, como le dije antes, pero también el tema, usted es un apasionado del fútbol, ¿no? Sí, yo trabajo en el fútbol desde los... Mire, yo empecé en el fútbol, fui mascota, ¿verdad? No como Toño Rivera, pero fui mascota, andaba en el Olimpia. ¿Fueron contemporáneos como mascota o no? No, Toño es mayor. Sí. Pero, claro, andaba con la selección de España, 82, de México 86. Era un niño y ya después, adolescente, yo recibía las llamadas por teléfono de toda la gente que mi papá lo llamaba para pedirle recomendaciones. Entonces me fui haciendo a mí. Este episodio está patrocinado por Distribuidora Zorzal Lirio. Si necesitas uniformes empresariales a buen precio y de muy buena calidad, contacta a Distribuidora Zorzal Lirio al 8832-8459. Sigamos con el podcast. Y empecé como contratista de jugadores de fútbol, siendo 18, 20 años. Y me fui metiendo en el fútbol. Y justamente quien me da la oportunidad a mí de ser gerente deportivo de un equipo fue Salomón Naza, porque era el secretario de los Pumas de la universidad. Entonces, desde ahí, pues, tuvimos una relación con él de trabajo y de amistad. Y bueno, de ahí me acuerdo que me fui a jugar a Santa Rosa de Copán, que como hablábamos hoy, para mí la ciudad
la mejor ciudad para vivir en Honduras es Santa Rosa de Copán. Yo no sé si es la mejor, pero estoy seguro que es de las mejores. Es de las mejores. Es de las mejores. El clima, la gente, el alimento, la gastronomía, la vida nocturna, Sí, las mujeres. Sí, tiene o su sea, encanto. No, Su encanto, sí. el que se va ahí no vuelve. No vuelve, sí, no vuelve. Sí, yo no sé cómo me escapé ahí, pero el que se va para Santa Rosa de Copán. ¿Cuánto vivió en Santa Rosa? Es que no vivía, yo viajaba. Viajaba, ajá. ¿Verdad? Y después me contrató el maratón en San Pedro Sula, estuve 2-3 años, después vine al Olimpia como gerente deportivo y ahora estamos en los proyectos de desarrollo de fútbol menor en la Federación de Fútbol. Ah, mire. Entonces estamos ligados al fútbol ya prácticamente. Permanente. Ya prácticamente tenemos unos 30 años. 30 años. 30 años de estar en esto. Toda una vida. ¿Y nunca le dio por querer entrenar como su papá? Fíjese que siento que no tuve la vocación. Ah, sí. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? porque yo, por ejemplo, tengo más habilidades para lo administrativo, pero ya ser entrenador requiere muchas cosas, requiere tener, yo le decía a la gente, yo miraba a mi papá, ver un partido tácticamente era un genio. Con respecto a los demás, y los mismos exjugadores, usted les puede preguntar. Mi papá le dibujaba un partido al medio tiempo y le decía qué le iba a pasar, por dónde le iban a atacar, por dónde uno tenía que... Y la charla de él era una charla espectacular, ¿va? Lógicamente, pues él tenía sus problemas de carácter, que se enojaba, era un personaje folclórico, por decirlo así, pues mi papá cuando se enojaba, aquí hay miles de anécdotas de él. Ah, sí. Ah, sí. Pero yo lo miraba tan tranquilo. Pero una cosa era en el vestuario. Es que antes los periodistas no es como ahora, que había conferencia de prensa. Antes usted llegaba y no sé si se recuerda el Estadio Nacional, entonces estaban los dogados hacia abajo y se metían los periodistas 20, 30 micrófonos. Claro, usted sale caliente de perder un partido. Y le escuchaba todo lo que decía. Claro, y la prensa lo grababa. La prensa antes no es como ahora. Antes los periodistas peleaban por una primicia. Ahora no, el entrenador se va al camerino, media hora y lo llaman a una conferencia de prensa, usted ya se le ha bajado, pero antes, terminando el partido, caliente. Los periodistas de las cadenas llegaban corriendo a entrevistarlo, ¿va? Y le ponían el micrófono. Entonces, lógicamente, viene usted de perder un partido, no es fácil. No es fácil, son otros tiempos, ¿verdad? Y bueno, mi papá tuvo la bendición de que no solo se ganó el cariño de la gente del fútbol, sino que fue un personaje en la sociedad. Prueba de ello, que cuando él fue candidato a diputado la primera vez, quien le dio la oportunidad fue el doctor Marlon Lara, en las internas, y fue el candidato más votado del Partido Liberal. Claro. Y ahí sí tienen la misma vocación, porque del Partido Liberal, diputado del 2006 al 2010, y usted está buscando su diputación Estoy también. buscando mi diputación, ¿verdad? Siempre me llamó la atención la política, pero no activaba para participar por un curul. Pero bueno, esta vez queremos apoyar al doctor Nazar, ¿va? Al doctor Nazar y al ingeniero Narrala, ¿va? Lógicamente. ¿va? Sí. Muy amigo de su papá. Muy amigo, ¿verdad? Lo tuvimos al ingeniero Narrala, lo tuvimos y él se expresa de una manera extraordinaria de su papá. Es que era una relación entre ellos. Bueno, a mí me llamó la atención que cuando mi papá murió, cuando entrevistaron a Narrala lo que dijo fue: ha muerto mi único amigo. Y digo yo, ¿cómo es posible que una persona como Salvador Narrala, con la fama, con todo lo que es él en la sociedad, diga que era su único amigo? Siempre me llamó la atención eso, ¿verdad? Mi papá era el padrino de bodas de él con Irosca. Ah, sí. Sí, la boda de Narrala es la boda más rara que yo... Sí. ¿Por qué? Porque si usted... el ingeniero Narrala se va a casar. ¿Qué opinaría usted de una boda? ¿Qué? ¿500 personas en una boda? Yo sí, eso me esperaría. Cuando yo llegué a dejar a mi papá, recuerdo, lo fui a dejar y ahí solo estaba 15 personas en la boda. 15 personas. Entonces me dice... ¿Y para los familiares? 15, 20 personas. Sí. ¿No te vas a quedar? Me dice el ingeniero Narrala. No, no me invitó, que me voy a estar quedando. Pero, claro, yo solo fui mal vestido y todo a dejar a mi papá. Me recuerdo que fue en ese hotel, lo voy a mencionar, el Marriott, porque ya no existe. Okay. Ahí se casó el ingeniero Narrala y
Y Oscar, lógicamente, una muchacha joven. Claro. Entonces, claro. pero fue una boda muy íntima. Muy íntima, ¿verdad? Pues, cualquiera se diría, se va a casar Narrala. Son 1000 personas. Son 1000 personas. ¿Y quién no iba a ir a la boda de él, verdad? Y mi papá fue su padrino de boda. Ahora, partiendo de esa relación tan entrañable que tienen y de la manera como el ingeniero Nasralla se refiere a su papá, y también yo he tenido la oportunidad de conversar y entrevistar a otros personajes, Gilberto Yedwood, Jaime Villegas, al Primi Maradiaga, y el denominador común, todos se refieren a José de la Paz Herrera con un respeto, con una admiración, y eso creo que es común, como usted lo dijo, no solamente es un personaje del fútbol, sino de la sociedad hondureña. Entonces, mi pregunta, y me gustaría ver la óptica suya de hijo, porque usted lo vio en otras facetas, usted lo conoció de otra manera que quizás públicamente no se pudo haber conocido. ¿Qué es lo que hacía tan especial o qué es lo que le granjeaba el cariño y la admiración de la gente a José de la Paz Herrera? Mire, le voy a dar una, lógicamente, haber llevado a una selección al Mundial. Claro. A él lo catapulta porque fue el primero, aparte del papel que se realizó. Claro. Pero el doctor Olvin Rodríguez, que es tío mío, me dijo una vez, es que al final la sociedad premia a la gente honesta. Entonces mi papá fue un hombre de principios, lógicamente tenía defectos como todo ser humano, pero fue un hombre recto toda su vida. Yo recuerdo que cuando a él lo sacaron del Santos de México, en México le dijeron, mire, profesor, aquí está todo su contrato, se lo vamos a pagar. No, le dice, yo trabajo, cobro hasta el último día que trabajé. Yo no le puedo cobrar dinero que no he trabajado. Entonces, cosas así... muy poco usuales. Muy poco usuales, ¿verdad? Sí. Y la gente, pues, valoró eso en él porque no era un tipo que usted se sentaba con mi papá, no crea que era un poco huraño, ¿verdad? Ya cuando entraba en confianza con la gente, más, mi papá no le gustaba hablar de fútbol con la gente. ¿Ah, sí? No, la gente que lo buscaba por fútbol no le gustaba, él le gustaba porque era un lector empedernido, ¿verdad? Mi papá leyó todos los libros habidos y por haber, y no solo los leía, sino que lo subrayaba y después hacía su resumen del libro, y era un tipo que estaba, un autodidacta. Entonces, que a él lo buscaran para hablar de fútbol no le gustaba. Pero si él hablaba de otro tema como usted, de la vida. Encantado de la vida. ¿Cristiano? ¿Muy cristiano? No, era lector, yo diría, era un lector, no le puedo decir que era, pero era un lector empedernido de la Biblia. Se la sabía de pe a pa. Sí. Ok, y sí, le puedo preguntar, ¿verdad? Porque también para la gente que quizás lo ha visto, pero tal vez no sabe algunos detalles de usted, ¿en qué cosas se parece Chela Tío con Chela Tuclés y en qué cosas difieren? No, mire, es complicado ser el hijo de un personaje que ha dejado un ejemplo. Claro. Pero yo sí tengo un legado de que cuidar de él, ¿verdad? Claro, su nombre. Totalmente. Entonces, sí creería yo que los principios que él tenía, yo sí los quiero seguir, los he seguido toda mi vida en el fútbol, y en eso creo que es lo que más me podría parecer a él, ¿verdad? Le repito, no es fácil ser el hijo de una persona que dejó la vara alta. Pero yo recuerdo cuando yo era un niño, la gente quería que yo fuera un gran jugador de fútbol. No es que era malo, pero tampoco era... Pero eso sí me frustraba, que la gente quería que yo fuera la estrella del equipo de fútbol. Claro. Y mire, usted me hizo la misma pregunta, ¿por qué usted no se hizo entrenador? Nosotros somos como 4 o 5 hermanos varones y solo 2 estamos ligados al tema del fútbol, en la parte administrativa, y mi otro hermano que trabaja en Condepor en la parte periodística y que estuvo también en los medios de comunicación. Pero ninguno de nosotros pudo ser entrenador. O sea, no heredamos ese don. Cuando la familia de mi papá, los Suclés, la mayoría fueron grandes jugadores de fútbol y buenos entrenadores también, porque también Fon Suclés fue entrenador, fue subcampeón con la universidad. Es que yo creo de CONCACAF. Imagínese, es que yo creo que es algo bastante común, algo y que se da en diferentes ámbitos, claro. ¿Verdad? Que es hijo de jugador, tiene que ser jugador y tiene que ser bueno. Es hijo de entrenador, tiene que ser entrenador. Es hijo de pastor, tiene que ser pastorcito. Claro. Y realmente cada quien es un individuo con formas de ver la vida diferentes, a pesar de compartir la carga genética. No, si usted ve, por ejemplo, esos hijos de los artistas famosos,
caen en problemas de depresión y de drogas porque la sociedad La vara está bien alta. la vara está alta. La vara está- Yo eso lo asumí, que son personajes difíciles, pero difíciles de que salgan. Yo le digo, no es porque sea mi papá, pero tenía cosas de genio, ¿verdad? Sí. Si ustedes lo preguntan a los jugadores, en el tema de fútbol, cosas de genio. Yo se lo creo totalmente, Sí. por todo lo que he escuchado. Ahora, en el tema político, ¿usted le hereda ese corazón liberal a él? No solo el corazón liberal, o sea, cuando yo he ido a los barrios y a las colonias, me dejó un colchón. Porque yo, chela, tío, a pesar de que yo no tengo trabajo político, yo soy conocido en el ambiente del fútbol. Claro. Pero en el tema político, para mí fue, cuando yo llegaba a algunos lugares, no, chela, tío, mire que yo conocí a su papá, en los barrios donde él hizo obra, ¿va? Lógicamente mi papá no fue un diputado que anduvo metido en nada raro, pues él se dedicó a servir. Me recuerdo yo que tenía unas niñas que las ponía a bailar como una coreografía. Lo que pasa es que mi papá las ponía a bailar mambo y canciones de hace 50 años, pues. Entonces, la música que le gustaba a él, pero no justamente a las jóvenes, ¿verdad? Sí. De ahí hizo cursos de costura en los barrios, construyó muchas canchas. Dejó muchas obras. Sí, ¿no? Y justamente eso que estaba hablando con Juan Carlos, que pues mi hija agarró todo eso y lo metió en una caja. No, hija, le digo, no, pues, entonces empecé yo a rescatar algunas cosas y traje los DVDs de los barrios que él anduvo, entonces, en la Sagastume, en la Camposielo, en varios lugares. Yo andaba de chofer de él, él ya tenía una edad y entonces yo lo acompañaba. Y los mareros ahí más bien no cuidaban, profe, ¿verdad? Y todo el mundo contento de solo verlo, ¿verdad? Entonces, tiene su parte positiva también. Tiene, o sea, sí, le dejó la vara bastante alta, pero le dejó un colchón. Me dejó un colchón. O sea, me dejó un nombre y eso es lo que yo pretendo cuidar, ¿verdad? Justamente hoy hablábamos eso con Nazar, ¿verdad? Nazar también tiene los mismos principios, ¿verdad? Su papá fue diputado por el departamento de Valle, entonces nosotros tenemos la obligación de cuidar el nombre que nos han heredado, ¿verdad? Y a nivel político, ¿qué es lo que usted aspira? Pues al llegar a un curul junto con su compañero de fórmula, con el doctor Nazar, ¿qué es lo que ustedes visualizan a nivel de Congreso Nacional? El primer sueño que yo tengo es apoyar la niñez, ¿verdad? Este país debe ya trabajar en los programas de prevención, darle, sobre todo ahora, que los jóvenes ya no los está educando, no los estamos educando nosotros, a los jóvenes los está educando un celular y tienen acceso a ver cualquier cosa. Entonces, acá no hay programas de prevención para la niñez, sobre todo en los niños que no tienen ninguna posibilidad. Creo yo que a través del fútbol podemos lograr que la niñez salga adelante, ¿verdad? Porque el fútbol es una industria. O sea, usted tiene un talento para ser jugador y créame que tiene resuelto su futuro. Aquí hay muchos jugadores que, bueno, yo le digo, jugadores que han llegado a ganar $350,000 mensuales. No voy a dar nombres, lógicamente, pero el fútbol genera, y no solo eso, usted el deporte en general, ¿verdad? Le da otro tipo de... Lo ayuda a convivir en grupo, lo ayuda a muchas cosas. Ese es lo primero, ¿verdad? Y de ahí con Nazar hemos hablado de tal vez tener la posibilidad de que exista un hospital geriátrico aquí. La tercera edad está abandonada en este país. Usted llega a la tercera edad y si no tiene una jubilación digna o si no tiene que sus hijos lo apoyen, está muy abandonada. Entonces, esas son las dos cosas que nos gustaría centralizarnos, ¿verdad? Incluso creo que Nazar tiene una moción para un hospital geriátrico que no existe en Honduras, ¿verdad? Un hospital geriátrico para atender a la tercera edad. Da pena que en los hospitales la gente, un adulto mayor haciendo fila para que la atiendan 4 o 5 horas, ¿verdad? Claro. Son cosas que en el país se pueden mejorar, ¿verdad? Ok. Entonces la niñez, bueno, a los dos extremos. Los dos extremos. El adulto mayor y la niñez. Y la niñez. Eso de entrada, ¿verdad? Porque la niñez es el futuro del país y también nosotros tenemos que cuidar a las personas de edad avanzada. De edad avanzada. Ok, muy bien. ¿Y siempre le gustó la política? Mire, mi trabajo justamente ha sido política deportiva. Sí. Bueno, los últimos años, ¿verdad? Me fascina la política deportiva.
Y la política vernácula no me había involucrado por un temor de que hay que tener recursos para lograr llegar, sobre todo cuando usted aspira a ser diputado, y la miraba de lejos, ¿verdad? Pero bueno, estamos creyendo, y primeramente Dios, el ingeniero Narrala sea presidente de la República, y que ya por lo menos llegue una persona honesta al país, porque en eso sí yo le puedo dar fe del ingeniero Narrala. Tendrá también sus defectos como los tenemos todos, pero es una persona recta. ¿Y eso le basta a una persona para poder presidir el país, solamente la honestidad? No le basta, lógicamente, usted tiene que tener capacidad, pero si hay algo que yo le garantizo, el que sea uñas largas, ¿se acuerda del doctor Reina? Que el que sea uñas largas en el gobierno del ingeniero Narrala, él lo va a exponer. Lo va a exponer públicamente. Y lo creo. No, y lo va a dejar. Y lo creo totalmente. Ahora, quizás creo yo, ¿verdad? Por lo que uno puede ver en redes sociales, uno lee, escucha, quizás las dudas del ingeniero Narrala no vienen del lado de la honestidad. Yo creo que la gran mayoría, o la mayoría de los ciudadanos hondureños creen que él es la persona adecuada a nivel de honestidad. Los cuestionamientos que yo he escuchado, Francisco, es más a nivel de la capacidad, a nivel de las decisiones que toma, a nivel de que él se deja aconsejar de un equipo, ¿verdad? He escuchado que el comentario de que él es una persona que no acepta consejos, que es una persona que cree que solo él tiene la razón. ¿Usted considera que él sea de esa manera? No, mire, el ingeniero Narrala tiene algo que en este país no es fácil. No es fácil que su entorno lo acepte. Es un tipo perfeccionista. Yo no trabajaría con el ingeniero Narrala porque es perfeccionista. Entonces, sí creo que él tiene que saberse rodear de un equipo de trabajo y que el equipo de trabajo tiene que saber que es una persona que va a exigir. A mí le digo, estar bajo el mando del ingeniero Narrala es complicado. Yo más lo conozco como amigo, pero he seguido su trayectoria en televisión. Usted le pregunta a los camarógrafos, es un tipo perfecto, y por algo está donde está. O sea, tiene, creo que 50 años el ingeniero Narrala, si no... ¿En televisión? Hay generaciones y generaciones que lo han visto claro. crecer, ¿verdad? Y por algo se ha mantenido. Yo miraba, cuando Narrala no está en un partido de fútbol, la gente lo pide. Cuando Narrala no está en su programa del día domingo, la gente lo pide. Y en este país, mantenerse vigente no es fácil. O sea, yo recuerdo cuando él empezaba, el ingeniero tenía recortes de la empresa, era un niño. Llamaba a mi papá, mira, ¿qué opinas de esto? Un tipo con una capacidad de análisis y lógicamente por algo ha llegado a estar donde está. El ingeniero Narrala creo que es la persona más conocida del país y lógicamente él tiene que saberse rodear. Y yo le digo, sí, acepta consejos, pero es perfeccionista. O sea, y en este país ser perfeccionista es problema. Entonces su defecto es ser perfeccionista, no tanto. Yo diría virtud, defecto en este país, que nos gusta hacer las cosas a medias. Por eso le digo yo que para mí trabajar bajo el mando de él no sería fácil porque una persona perfeccionista a usted lo empuja. Ahora, Francisco, pero y se lo creo, es una virtud y como usted dice, defecto en este país. Defecto en este país. Pero estamos claros que en este país, por ejemplo, cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan también los servidores públicos, tiene un gran reto por delante. Tiene un gran reto y lo podrá sobrellevar con su perfeccionismo y digamos la cultura que ya está instalada en todas estas instituciones, la cultura del servidor público, la cultura del robo, la cultura de hacer las cosas mal. No es fácil, pero por eso le repito, él tiene que saberse rodear de un equipo de trabajo. Eso es lo primordial en este país. Y por eso le digo yo hace 10 minutos, hay que enfocarse en la niñez. Ya hay generaciones que usted ya no los va a cambiar. En este país creen que se llega al poder para enriquecerse, para hacer negocio. No, hay que ir a trabajar por la sociedad. Creo que el ingeniero Narrala en eso sí está muy bien intencionado. No tiene ninguna necesidad económica, es un tipo solvente económicamente. No está aquí por servirse. Incluso creo que cuando él
fue vicepresidente, su salario lo empezó donando, que yo a él le dije, no, ingeniero, no renuncie, quédese ahí y su salario lo está donando a instituciones porque él lo donaba. O sea, completamente. Sí. Donaba su salario, no necesita llegar al poder para enriquecerse, él económicamente está pudiente y yo creo que merece que le den la oportunidad. Sí. Última pregunta ya del ingeniero Nasrallah, es porque él ha cambiado un poco sus posturas a lo largo del tiempo. ¿Por qué ha cambiado sus posturas? Por ejemplo, con respecto al golpe de Estado, con respecto a ciertas personas que se expresó mal y luego pues está cercana a ellas, o personas que se expresaba bien y ahora está alejada de ellas. Bueno, eso le objeta la sociedad, ¿verdad? Claro. Pero yo hablando con él un día le pregunté, ingeniero Nasrallah, ¿por qué se unió a la gente de Libre? ¿Lo van a traicionar? Mira, me dice, yo quiero que se vaya este narcotraficante del país. Le digo, pero Juan Orlando no es narcotraficante. Estamos hablando fue el primero que señaló a Juan Orlando como narcotraficante. O sea, perdón que lo interrumpa, pero para usted no es narcotraficante. No, en aquel momento... O sea, yo le decía al ingeniero, no, pero Juan Orlando no es narcotraficante. No, me dice, se tiene que ir por esto y esto. Entonces, lógicamente, cuando él ha tenido ciertos cambios, o sea, a este país ha sido muy tradicionalista. Si usted es liberal, es nacionalista, la gente quiere verlo ahí. Creo que él fue utilizado por la gente de Libre. El caudal político de Nasrallah no lo vamos a desconocer. Claro. Y ahorita en las elecciones del Partido Liberal lo demostró. Y sí, lógicamente, andar cambiando de partido en partido, la gente lo resiente, ¿verdad? Creo que... ¿Qué le garantiza al ciudadano hondureño de que él no va a ser cambiante de sus posturas ya estando como presidente? Para mí, Nasrallah, este es el último intento, el ingeniero Nasrallah. No, me refiero a nivel de gobierno. Cuando si él es favorecido con el voto y él llega a ser presidente de la nación, ¿qué le garantiza a la sociedad que él no va a decir, bueno, hagamos esta política y luego va a cambiar y luego va a cambiar de parecer? Mire, no es lo mismo estar en el poder que estar en oposición. Entonces, lógicamente, él tiene ese reto. Yo confío que el ingeniero Nasrallah es un hombre inteligente que va a saber sobrellevar esa situación. No es lo mismo que usted esté queriendo llegar al poder en oposición a cuando ya se está consolidado. Él debe, como le digo yo, por eso le pongo el ejemplo, porque es una libre, ¿verdad? Yo siempre le dije, ingeniero, no haga un partido, pero yo he tenido confianza con él, ¿verdad? No haga un partido por esto y por lo otro. Lógicamente ha cometido sus errores políticos, pero la gente ahí ve los resultados. Créame que otra persona le objeta lo que usted dijo, ya estuviera enterrado políticamente, pero la credibilidad que él tiene en la sociedad lo ha logrado mantenerse a flote. Sí estamos claros, ¿verdad?, que haber andado de partido en partido lo ha complicado, ayudó a Libre a llegar al poder y ahora los ataca, pero yo le digo, cualquier persona que se siente engañada y utilizada reaccionaría de la misma manera. Ok, muy bien. En cuanto a sus compañeros de partido, las personas que usted puede ver que van de candidatos a diputados al Congreso Nacional o la gente que está cercana en el partido trabajando para que pueda llegar al poder, ¿considera que es una buena generación de personas que pueden transformar el país? Porque no solamente es el presidente, están todas las personas que lo rodean, están los asesores, están todas las personas que van a estar en el Congreso, están los ministros. ¿Cree que el Partido Liberal está bien equipado con las personas adecuadas? Para mí sí. Mire que tenemos muy buenos candidatos a diputados. La gente que está alrededor del ingeniero Nasrallah es gente nueva, ¿verdad?, que está aspirando. Por lo menos de los que yo conozco, le digo que podría meter las manos al fuego por ellos. No es fácil este país. El que le diga que tiene la varita mágica es mentira. O sea, país que ha vivido en subdesarrollo 100 años, ¿verdad? Que nos hemos quedado atrasados por gobiernos corruptos. Y la gente, creo que por eso le apuesta al ingeniero Nasrallah. Okay. Porque si usted no roba, como dice Bukele, el dinero ajusta. O sea, este país debe apostarle no solo a darle a la gente el pescado, sino que enseñarle a pescar. Es un lastimoso tanta gente mirando para Estados Unidos porque no encuentra
No es fácil para usted dejar su familia, pero no encuentra posibilidades en el país. Entonces, creo que sí, el ingeniero Narrala se va a rodear de un buen equipo de trabajo y primeramente Dios y el pueblo, pues es el elegido para ser presidente de la República. Muy bien, muy bien. Bueno, excelente. Entonces, usted ve que hay un buen equipo, ve que el ingeniero Narrala es la persona adecuada. De eso estoy plenamente convencido. Sí. Que es la persona indicada en este momento para dirigir los destinos del país. ¿Y quién cree usted que sea el máximo adversario político contendiente? Para mí Narria Fora. Narria Fora. Hoy lo venía hablando con Juan Carlos, creo que el Partido Nacional está ahí. Ese 1.000.000 de votos los nacionalistas los tienen. Eso hay que ser claros. Creo que Libre le va a disminuir su cuota de votantes. ¿A Narria Fora? No, a Libre, perdón. A Libre. No, el Partido Nacional para mí va a ser el contrincante. Sí. ¿Libre no lo ve con suficiente fuerza? Hoy no, pero faltan 8 meses. Recuerde que Libre no ha ganado una elección como partido. No lo ha hecho. No, Libre ganó como alianza. Claro. Y los votos son claros. Yo calculo que la base el voto duro que habla la gente de Libre es de, qué sé yo, 500,000 personas. Pero ¿cuáles son el famoso 1.800.000? El fuera jo, que fue una frase como pegada. Esa frase fue, esos votos le habrán generado a Libre que 600,000 votos. Los que le Llevamos 1.100.000 con eso. 1.100.000. Fuera jo más los 500 de Libre. Fuera jo, y ahí incluye el Independiente, que al final es el partido más grande, ¿verdad? Sí, claro. El Partido Independiente es el partido más grande en el país. Claro. Ponga que el ingeniero Narrala le sumó entre ellos 400,000 votos. Hay 1.500.000. 1.500.000. Y ponga que el Partido Liberal le sumó los celayistas que no estaban de acuerdo con Gianni Rosenthal, le sumó 300,000 votos. Entonces, Libre tiene que entender, lógicamente ellos tienen Le compro más o menos esos números, fíjese. Sí, me parece. ¿Esos son mis números? Sí. Mal. No, claro. En líneas generales. En líneas generales. Sí, correcto. Esos son los números que lógicamente tienen que tener un crecimiento porque tienen gente en el gobierno y esa gente a usted le representa votos, no solo el que está trabajando, Claro. sino que ponga su entorno familiar, porque usted va a proteger su trabajo. Claro. Lógicamente Libre tiene que crecer, pero de 1.800.000 que sacaron a venir ahorita que anduvieron en 700, 700 vamos a hablar, yo no voy a especular que inflaron, mucha gente dice que sí, pero ponga que tienen 700, ¿y dónde están el otro 1.100.000? Ellos tienen que saber que el Partido Nacional tiene ese 1.000.000 y nosotros como Partido Liberal también. ¿Cuál es la ventaja que lleva el Los tiene el Partido Liberal, porque en las elecciones pasadas sacaron menos del 1.000.000. Pero por eso le digo, pero recuerde lo que pasó ahora. Pues, Tegucigalpa y San Pedro Sula no hubo una votación normal. O sea, hay lugares que llegaron las maletas electorales a las 9 de la noche. Pero no podemos estar seguros que ese voto era liberal. Pero, bueno, pero la casualidad que eran la mayoría urnas liberales. Y si nos vamos al precedente de la votación ahorita en las primarias, y si nos vamos también a las 2 elecciones generales pasadas, tampoco el Partido Liberal llegó al 1.000.000 de votos. No, estamos claros, pero ahora con el ingeniero Narrala, la esperanza es que el voto independiente, el voto joven, que es el que decide una elección, yo le digo una cosa, el partido de gobierno no va a tener el voto independiente, porque por lo general el joven está molesto con el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque las políticas a veces lo perjudican, porque no tiene trabajo. Usted sale de la universidad ahora y ¿cuántos médicos vemos sin trabajo? Sí, ¿Cuántos ingenieros sin trabajo? Mucho. Ni hablar cuando usted sale del colegio, usted sale del perito mercantil. Yo estaba de acuerdo, por ejemplo, con el tema del trabajo por hora. Porque es mejor que usted gane poco a que no gane nada. Claro. El joven necesita trabajar para financiar sus estudios. Toda esa gente, créame, va a ver al Partido Liberal y al ingeniero Narrala como la oportunidad. O tal vez hay mucha gente que dice, vamos a probar con Narrala, tal vez. ¿Cuánto tardó López Obrador en ser presidente de México? Bastante. Cualquier cantidad de intentos. Y creo que este es el turno del ingeniero Narrala.
Ok. ¿Y cómo visualiza usted un gobierno de Salvador Narrala? ¿Cómo imagina que gobierne él? No, es muy prematuro, ¿verdad? Para hablar. Primero hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Lo que sí yo le garantizo que es un hombre, y se lo digo a todos lados que voy, no va a robar y no va a dejar que nadie robe. Y ya eso es ganancia en este país. Totalmente. Porque ha habido tanto, ¿cree usted, tanto problema de corrupción y de robo en este país a nivel del erario público? No, es que por una cultura latinoamericana, o sea, la corrupción está enraizada en este país, ¿verdad? Y hay gente que más bien adula al corrupto. O sea, lo ve como un señor, con tal de obtener beneficios. Sí. Hemos visto casos, por ejemplo, que perjudicó al partido a Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández no crea que la gente tanto no lo quiere por su presunta vinculación al narcotráfico, ¿verdad? No lo quieren por el caso del Seguro Social. Cuando usted le toca al pueblo su salud, sí. ¿Cuánto le cuesta ir a una clínica privada? Hay gente que no la tiene. Claro. Entonces, más el caso de los famosos hospitales móviles. Yo, cuando vi eso, me pareció un latrocinio haber pagado para un montón de... Es que fue una tras otra. Fue Y Seguro después, Social, ETA y OTA, también a los hospitales móviles. Entonces, lógicamente, eso fue... El Fuerajú fue creciendo. Claro. También hizo cosas buenas, Juan Orlando, ¿por qué no? Pero los casos de corrupción a la gente como que se les pasó la mano y aún así al Partido Nacional le ha costado levantarse, ¿verdad? Sí. Por eso la imagen del ingeniero Narrala, y disculpe que sea reiterativo, la gente lo ve como un hombre, como dice usted, lógicamente tiene sus defectos como todo ser humano, pero creo que es la mejor opción. Usted ha hablado bastante con el ingeniero. Mira, últimamente hablamos poco por el tema que su agenda se ha hecho un poco complicada, ¿verdad? Sí, pero antes sí. Yo lo conozco bien, sé que su intención es un proyecto de país. ¿Son amigos? Amistad, lógicamente no somos contemporáneos, pero sí creo que tengo una buena relación con él y que lo conozco y sé que su intención es de país. Ya me habló un poco de sus intenciones políticas y como él está ligado al fútbol de cierta manera en la parte periodística y usted está ligado al fútbol, le voy a hacer una pregunta. Me voy a atrever. ¿Qué equipo será Salvador Narrala? Fíjese que nunca se quiso dar color. Pero usted sabe por qué ríe. ¿Ah? Usted está riendo. No, fíjese que mucha gente, mi papá lo molestaba y le decía que él era España. ¿Cómo? No le creo. Ya me emocionó. No, pero era por una cuestión de que el España ha sido el equipo de los árabes. Sí. Y como él es árabe, entonces mi papá siempre lo molestaba que él era Real España. Habría que ver en su niñez, ¿verdad?, qué equipo se identificó Narrala, pero yo creo que su papá le tuvo que haber dicho. No le digo que mi papá le decía que era España. Era España, ok. Pero lo que sí yo estoy claro de él es que es fanático de la selección nacional. Ah, no, eso está Narrala claro. cuando narra un partido de la selección se transforma, ¿verdad? Sí. Y ha tenido incluso problemas. ¿Se acuerda el famoso caso de Chiqui Drácula? Chiqui Drácula. Pero en el 88, me recuerdo yo, esa fue la eliminación tal vez más dolorosa que yo viví, ¿verdad? Nos eliminó aquí Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, no, pero no es la de que en el San Pedro, de Primi. Aquí nos eliminó en el 88 y Narrala gritaba, árbitro ladrón, porque el árbitro le hacía así. Pero esa es una seña normal en el arbitraje, le está diciendo así que está haciendo un buen trabajo. ¿Quién le hizo así? En línea, asistente al central. Entonces Narrala empezó a despotricar, árbitro, ladrón, cobra. Eso fue peor que lo de Chiqui Drácula. Es lo que, sí, pero no, en ese tiempo no era tanto impacto mediático. Ahora usted dice una mala palabra o dice una mala expresión. A mí por eso un poco, porque en redes sociales lo aniquilan, pero esa vez estuvo como 3 minutos, ladrón, anda a cobrar el cheque. Aquí nos eliminó Trinidad y Tobago en el 88, cuando el gol de empate valía doble. Nosotros fuimos los primeros que salimos eliminados con esa ley de FIFA. Y lógicamente después Trinidad nos eliminó en el 2002, que fue más doloroso todavía porque ahí perdimos. Pero eso, bueno, Salvador Narrala es un hombre de televisión, es un hombre de espectáculo. Sí. Eso es natural en él, no lo hace para generar... No, incluso mucha gente dudaba de la hombría de él por un tema de que él empezó con el tema de mis aquí, mis allá. El tema de los...
el tema de los eventos de belleza. Ah, sí. Narrala comenzó con eso. Y su verdadera pasión no era el fútbol, eran los eventos de belleza. Eran los eventos de Yo me acuerdo que él decía eso. Y él se maquillaba. Ajá. Se maquillaba, pero la gente decía que por eso era maricón, porque se maquillaba. Entonces, él le tenía que explicar a la gente que se maquillaba para que no le diera brillo. En ese tiempo la gente no creía nada en eso, pues. Claro. Ahora, pues, lógicamente, le reitero, es un hombre que se ha mantenido. Y usted que es de medios, se va a dar cuenta que cada vez es más difícil competir. Yo también soy licenciado en periodismo. No ejerzo porque me he dedicado en el fútbol, pero no es fácil competir en este país en temas periodísticos. Sí, totalmente. Es complicado. Totalmente. Bueno, ya le pregunté del ingeniero Nasralla cuál era su equipo, ahora le pregunto cuál es su equipo de fútbol. Mire, yo desde niño he sido Olimpia. Ok. Olimpia. También trabajé en el Olimpia y ese es mi equipo de fútbol. Ese es su equipo de fútbol. Sí. ¿Y de Chela Tuclés cuál era su equipo de su corazón? Fíjese que Jofo Hernández decía que los Uclés fueron dueños de un equipo, el Atlético Español, que dejó una huella aquí en el país. Jofo Hernández, no sé si se recuerda usted, un periodista talentoso, un tipo que podía hacer un monólogo de 2, 3 horas, ¿verdad? Tenía un programa, no recuerdo cuál era el nombre del programa de Jofo, No se deje, algo así creo que era. Jofo decía que mi papá era Motagua, pero creo que al final el equipo de mi papá era el Maratón. Sí. Sí, él por el maratón, es que la afición del maratón fue espectacular con él. Incluso una vez yo recuerdo que él estaba cumpliendo años y todo el estadio le cantó. No, yo lo recuerdo. Y es que hizo papeles destacados con el maratón. Sí. Y ganó títulos. Es el único entrenador que la afición no le ha cuestionado. No, yo estoy de acuerdo, pero eso a raíz de cómo fue recibido por eso le digo que Jofo decía, y lógicamente mi papá, con quien tuvo más éxito fue con el Olimpia, ¿verdad? Sí. Él salió campeón con Olimpia, Motagua y España. No lo pudo hacer con el Motagua, que fue con el equipo que debutó en Liga Nacional, ¿verdad? Sí. Pero yo sí siento que él, por lo menos los últimos 20 años, su corazón era verde. Era verde. Era verde. Y de niño. Bueno, sí, una anécdota. Yo recuerdo, él tuvo un problema con el señor Ferrari, porque el gerente de maratón llamaba a mi papá, y mi papá viendo el partido por televisión, y, profe, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y mi papá le decía, tape, le daba consejos a Maratón, y todo el mundo lo escuchó en el Estadio Nacional, entonces tuvo un problema ahí con la directiva del Olimpia. Él estando como entrenador del Olimpia. No, él estaba desempleado. Pero él estaba viendo el partido en su casa y el gerente de maratón lo llamaba pidiéndole... ¿Pero y cuál es el problema? Por la vinculación que él siempre tuvo con el Olimpia. El Olimpia se portó con él a la altura, ¿verdad? Incluso cuando tuvo su problema él tuvo un problema muy grave de salud, de pie diabético, que le iban a amputar una pierna. La persona que lo ayudó fue el licenciado Ferrari del Olimpia, ¿verdad? Aparte del gobierno, del Congreso, pero don Rafa se portó muy bien. Se portó muy bien. Sí. Entonces, ¿y de niño? Estaban distanciados. De niño, por eso le digo, yo es el único que decía que mi papá era Motagua. Era Motagua. Pero no. Mi papá era Olimpia y después se encariñó con la afición verdolaga, que al final Era Panza Verde. Era para mí Panza Verde. Sí, mire, qué interesante. Y fanático, lógicamente, de la selección nacional. Sí. ¿Y usted sigue algún otro deporte o solo fútbol? No, solo fútbol. ¿Solo fútbol? Sí, no. ¿Jugó? Jugué, pero ya le dije, la gente quería que yo fuera una estrella del fútbol, ¿verdad? ¿Y no jugaba muy bien? No tenía ese talento. ¿De qué jugaba? Me daban la número 10, entonces más responsabilidad todavía. No, pero si le daban la 10, yo poco le creo que no jugaba muy bien. Yo siento que me lo daban porque era el hijo chelato, no por otra cosa. Sí, Y logré alcanzar a jugar en el colegio, pero nunca a nivel profesional. Nunca a nivel profesional. Y fíjese que yo le comenté desde que nos vimos, yo le veo similitud física con... Mucha gente dice, sí. Le veo bastante y veo muchas cosas de él en usted. ¿Ah, sí? Sí, usted le gusta la lectura. Bueno, por ejemplo, él era un lector empedernido y también me parece que era una persona que hablaba muy bien. A mí me parece que usted es un buen orador. Entonces, de repente veo similitudes. Y ahora le pregunto. Ya ve que Juan Carlos dije que estaba nervioso, ¿no? No creo, Juan Carlos, no creo. Y con el tema de la lectura, también usted es una persona, me da la impresión. No obsesivo como era él, pero sí he leído mis cuantos libros, ¿verdad? Ah, sí. Un periodista tiene que leer.
¿Cuál es su libro favorito? Mire, es Caballo de Troya, de Benítez. Ah, Caballo de Troya. Ese es mi libro favorito. Pero tampoco he sido un lector empedernido. Son varios de Caballo de Troya. Sí, pero el número uno. El número uno. Sí. Y Los Miserables de Víctor Hugo también. Los Miserables de Víctor Hugo. Sí, eso no. Pero no, interesante. sí, no he llegado. Mi papá, yo recuerdo que cuando yo vivía con él, se molestaba cuando uno No leía. no leía. Sí. Pero bueno, ahí medio. ¿Le gusta el cine? ¿Es fanático del cine? Fíjese que ya no. Soy más fanático de ver ahora televisión en YouTube. Me gusta ver cosas viejas. Bueno, ahí tiene que ver a Cluster. Tiene que ver las entrevistas. Sí. Pero me gusta ver cosas viejas, a veces películas viejas también. Pero no, ir al cine ya no. No, ahora uno con el celular, ahora pasa más pendiente del WhatsApp, del Facebook que del cine. Pero antes, lógicamente, sí. Ha caído mucho la calidad. ¿Y de la música? Todo tipo de música. No me diga que es fanático del Conejo Malo usted. No. Usted dice toda música. Tiene razón. Lógicamente rancheras, baladas. Sí. No, yo cuando vino ese artista y miré... ¿El Conejo Malo? Sí. Miré cómo se llenó el estadio, dije, o yo estoy viejo, o esto ya se... No, pero ahora hay cantantes peores, ¿verdad? Uno escucha a los jóvenes la letra y la verdad que se queda asustado uno de la juventud, ¿verdad? Pero le digo, la juventud, nuestros hijos ya lo está creando las redes sociales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? 3. Sí. ¿Están mayores? Ya están mayores y tengo uno pequeño de 13 años. 13 años. Pero ya ahorita hace poco mi hija mayor pues tuvo una niña y ahora pues ya somos abuelos, ni modo. Sí, abuelo joven. Sí, abuelo joven. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Varón, niña. Niña. Sí. Ya. Estaba ahí complicado, pero bueno, gracias a Dios logró ser su sueño de ser madre, ¿verdad? Ok, buenísimo. Bueno, le voy a hacer algunas preguntas rápidas, así se llama esta sección, este segmento. Preguntas rápidas, tiene que responderme rápido, lo más rápido posible. Ok, entonces, es similar a lo que le estoy preguntando, pero ahora más rápido. ¿Qué se le viene a la mente si yo le digo el nombre Nasri Afura? Un tipo trabajador. Mel Zelaya. Creo que le ha hecho daño al país. Juan Orlando Hernández. Sin comentarios. No puedo hablar ni bien ni mal de él porque en la vida hay que ser agradecido. ¿Ah, sí? Sí. Con mi papá fue muy especial. Sobre todo en su... Yo sé que solo era respuesta rápida, pero esto sí lo quiero dejar claro acá. Si hay una persona que lo ayudó a él, se llama Juan Orlando Hernández. Mira. Y yo no puedo alegrarme de lo que le ha pasado y mejor sin comentarios. Pero sí, con mi papá fue muy especial. Gracias a él, mi papá logró salvar su pierna y tener una vejez digna, ¿verdad? Mira qué bien. Entonces, sin comentarios, ¿verdad? Ok, perfecto. Brixie Moncada. Me parece que es una mujer talentosa, pero muy llena de odio, y eso no la hace apta para dirigir un país. Ya debemos olvidarnos del 2008, hombre. Hay que verlo para adelante, eso ya no lo vamos a solucionar. Si fue golpe de Estado o sucesión constitucional, eso no lo vamos a cambiar. Hay que ver para adelante. ¿Para usted qué fue? ¿Sucesión constitucional o golpe de Estado? Fue un golpe de Estado, pero se lo buscó Mel Zelaya. Gastó cualquier cantidad de dinero en una cuarta urna y todavía seguimos hablando de lo mismo. Y la cuarta urna no era aceptada por muchos sectores de la sociedad. Entonces creo que ya debemos dejar de hablar de eso. Gianni Rosenthal. Gianni Rosenthal se metió en un lío sin necesidad. Creo que era la familia más pudiente de Centroamérica. También es un abogado talentoso, pero lastimosamente políticamente debe dar espacios. Jorge Calix. Tiene un talento impresionante, ¿verdad? Creo que corrió demasiado rápido y la derrota de él ha sido dolorosa, ¿verdad? Pero creo que tiene futuro. Marlene Alvarenga. Fíjese que Marlene Alvarenga es pariente lejana mía. ¿Ah, sí? Me di cuenta porque mis tíos maternos son de Santa Rita, Santa Bárbara,
Y creo que no puedo hablar de la familia. Sí, ok, perfecto. Carlos Pavón Plumer. De los mejores centros delanteros, de los mejores. Pero yo me quedo con Porfirio Armando Betancourt y con Jimmy James Bailey. Jimmy James Bailey. Sí, muchos de los otros hablan del Indio Urquía, yo no logré verlo, pero lógicamente lo de Pavón, impresionante, ¿verdad? El mejor portero de la historia de Honduras. Para mí, de los que yo vi, Belarmino Rivera Belarmino Rivera. y Julio César Arzú. El mejor contención de la historia de Honduras. El mejor contención me la pone difícil. Vamos a ver. Porque es un puesto, pero si ponemos a Wilson encasillado en ese puesto, es Wilson Palacio. ¿Por qué no le digo otro? Porque Wilson logró jugar de contención en Inglaterra sin ser su puesto. Y siendo figura. Y siendo figura. Sí. Entonces, para mí, Wilson Palacios. no fue contención, pero si en Inglaterra jugó en ese puesto, en el Tottenham, en Wigan, muchos equipos, hay que poner lógicamente a Wilson Palacios, pero hacer una mención especial, va Héctor Pecho de Águila Celaya, el primer hondureño en anotar un gol en un mundial y era volante de contención. Era volante de contención. Ok, el jugador de fútbol que usted considera de mayor talento puro talento, técnicamente bien dotado. No estamos hablando de su disciplina, físicamente, solo talento. Gilberto Yergo. Gilberto Yergo. Lejos, el mejor de todos. Wow. Lejos. Gilberto, no sé si ya lo habíamos, a los 17 años, 17, 18 años ya estaba en España y duró 10 años jugando en España cuando antes solo eran 2 jugadores por equipo, no existía nada de 2 extranjeros por equipo. Yo a la gente le digo, voy a salirme un poquito de lo que me preguntó. Mi papá antes había un programa Estudio Estadio de España, pero no era como ahora que usted encendía un celular y ya estaba, no, mandábamos a traer los cassettes de España. ¿Sabe quiénes eran los goleadores en España en la década del 80? Roberto Figueroa, el macho. El macho. Jorge González y 2, Diego Maradona y Hugo Sánchez. O sea, el macho y Jorge González peleaban palmo a palmo los goleadores de la Liga Española. Hugo Sánchez y Maradona. Eso lo hemos perdido. Wow. Entonces, voy a ver si los busco ahí, se los voy a hacer llegar ahí con Juan Carlos. Sí, no, sería excelente. Estudio Estadio, la tabla de goleadores del fútbol español. Un tal Diego Maradona, Hugo Sánchez y pegadito Jorge González, que es de los mejores jugadores de la historia de la CONCACAF, y Roberto Figueroa. Del macho. El macho. Mira, interesante. Voy a esperar eso. Le tomo la palabra. Bueno, le tomo la palabra. Deme chance de buscarlo porque lógicamente... Está bien. Tómese el tiempo, pero le tomo la palabra. Me encantaría ver eso. No, es para que vea que hemos decrecido en el fútbol. Claro, no. Si nosotros teníamos gente que se codeaba con esas figuras, claro. Quiere decir que hemos bajado. Yo recuerdo que hubo una vez un partido de leyendas, no, perdón, de leyendas de resto del mundo en Estados Unidos. Solo invitaron a Roberto Figueroa y a Gilberto Yergo. Imagínese. Sí. Bueno, vámonos al fútbol internacional. Cristiano Ronaldo, Messi. Solo puede escoger uno. Messi. Sí. Messi. ¿Me lo piensa? ¿Por qué? Por el talento. Sí. O sea, una vez Gabriel Batistuta lo compararon con Cristiano Ronaldo. Entonces vino Batistuta y le dijo, ¿quién es mejor? Usted ve, Pedro, Ronaldo, el fenómeno. ¿Quién es mejor? Batistuta le dice, ¿vos o Ronaldo? No, hombre, le dice, no hay comparación. Yo me tengo que matar entrenando para hacer goles. Este nació con el talento. Y es lo mismo que le digo yo de Messi con Cristiano Ronaldo. Messi es un talento. Yo jamás pensé, mire que soy Maradona a morir, jamás pensé que iba a haber un jugador mejor que Maradona y la vida me privilegió con ver a Messi. Mejor que Maradona. Lejos. Hágame su top 5 histórico, pero vayamos del número 1 al 5. Primero le voy a dar el de mi papá. Mire, qué belleza. Lógicamente. Espéreme, déjeme presentarlo para... Ahorita se lo voy a preguntar para que quede un corto. Chela Tío, deme el top 5 histórico de su padre Chela Tucles. Bueno, vamos a hacer la salvación que no habían aparecido estos fenómenos. Muy bien. Mi papá hablaba en este orden. Pelé, número 1. Número 1. De ahí ponía a Di Stéfano. Luego a Johan Cruyff
Luego ponía, ya le dije Eusebio, ¿ah? No, no lo había dicho. Eusebio y Beckenbauer. O sea, Esos eran los 5 de él. Maradona también. Pero hablaba de Maradona, pero le digo que hace años no había aparecido Messi o Ronaldo. Pero el top 5 de él eran esos. Eusebio. Pero no metió Maradona. Porque no, le estoy hablando de Eusebio, le estoy hablando de mi papá antes de que Maradona ganara su mundial. Ah, ok, o sea, hace mucho. Yo le preguntaba a mi papá, además, cuando usted le preguntaba a mi papá por el mejor jugador hondureño, él le hablaba de Majuncho Sosa, el ídolo de él, y Will García, que es el papá, creo, si no me equivoco, de Boniek y de todo esto García. Sí. Claro, la gente vieja idolatraba. Mi papá, él para él era Gilberto, pero el Majuncho Sosa era el top de él, ¿verdad? Y es más, Pelé, él se murió ya viendo a Messi, para él era Pelé. Mi papá tenía cualquier cantidad de videos y le enseñaba a los delanteros, así tenés que moverte como Pelé, así tenés que cabecear, pero para él era Pelé. Lógicamente después apareció Maradona, pero él hablaba de Pelé como el mejor de la historia. De Di Stéfano también. Es más, pasaba así medio resentido porque dice que cuando le presentaron a Di Stéfano fue muy frío con él. Era mi ídolo, dice, no me hizo caso. Se lo presentaron en un estadio en España y también Puskás, para él era otro. Era otro grande. Sí. Si usted me pregunta... Su top 5. El primero es Messi. Ah, muy bien. El primero es Messi. El segundo, Maradona. Yo he sido maradoniano toda la vida. De ahí le puedo poner... Pelé. Pero no alcanzamos nosotros a verlo, pero por los videos... Sí. Y tiene que estar Cristiano Ronaldo ahí también. En el quinto. No, ese sería el cuarto. ¿Ah? Sería el cuarto. No, el quinto. Yo le podría poner Beckenbauer. Beckenbauer. Beckenbauer es el inventor del líbero. El líbero es... Sí, yo sé quién es. Sí. Beckenbauer, hay una imagen icónica de él, vendado. Se dislocó Esos eran los jugadores de antes. Y jugó él la semifinal en el 66. Entonces, y como capitán de Inglaterra levantó la copa en el de Alemania. Levantó la copa en el 74. Esos son los que yo le podría. Y también ahí no podemos ser injustos, el fenómeno, ¿va? Sí. Ronaldo. Tenemos casi el mismo 5. Sí. El mío es Messi. Número 1. Maradona. Ahí estamos bien. Pelé. Sí, ahí vamos bien. Y para mí el cuarto es Di Stéfano. Sí. Di Stéfano, y quinto, y está difícil, no lo tengo fijo. Está entre... Es que no vio a Puskás, ¿verdad? No lo vi. Bueno, no lo vi. Mire, Puskás era un puntero izquierdo a la antigua, así como gordo como estoy yo, pero una zurda espectacular. Sí, hasta le dieron el premio del mejor goleador. El goleador Puskás, ¿verdad? Hay una anécdota ahí que yo leí que cuando lo contrató el presidente del Madrid, el estadio del Real Madrid, el Bernabéu. Cuando lo contrató Santiago Bernabéu, el entrenador le dijo que cómo iba a traerle ese gordo. Ese gordo, vos no te preocupes que va a hacer goles. Lógicamente fue. Sí, claro. No, y bueno, antes de irnos, yo quiero aprovecharlo y le voy a pedir el top 5 también del fútbol hondureño, tanto suyo y de lo que usted supo. De los jugadores. Y también de Chela Tuclés. Bueno, mi papá, empiezo por mi papá. Para él el número 1 era Gilberto. Igual que usted. Sí, igual que yo. Para él, que yo no lo vi, también ponía Majuncho Sosa. Majuncho Sosa. El otro, el Indio Urquía. Y además, él lo llamó a la selección ya retirado para la hexagonal del 81 y el Indio un fenómeno. Y David Suazo. Lo tenía en alta estima. Lo tenía ahí. Sí. Y otro que él hablaba muy bien, de Calistrín Suazo. Y de Will García. Pero para mi papá, no sé si voy a abusar de su tiempo y un poco de un lenguaje un poco... Hay una anécdota que Chedrani goza con ella, con mi papá, y siempre me llama para que la cuente. Cuéntela. En el año 92 Gilberto ya se estaba retirando. Entonces, el Olimpia, mi papá, lo más que perdía eran 2 partidos por año con el Olimpia. Y ese día perdió con el Petrotela.
Yo sabía que cuando él llegaba a perder era meterse en la casa, encerrarse, al cuarto, perdón. Y llega mi abuelo, el papá de mi papá. Oye, Chelato, le dice, ¿y qué pasó que no sacaste a Gilberto? Bueno, si usted quiere, pues las malas palabras puede decirlas. Las puede editar, pero es tan folclórico. Puta, le dice. 25,000 personas me putearon por la misma M. Me acaba de hablar 25 periodistas me preguntaron la misma M. Me acaba de hablar Ferrari por teléfono y me preguntó la misma M. Y el colmo es venir a mi casa y me pregunte la misma M. Mi abuelo era un tipo orgulloso. Hombre, le dice, tenés razón, estás en tu casa. Jamás vuelvo a venir acá. No volvió mi abuelo. No volvió. ¿Ah? No volvió. Entonces, porque él decía, ¿cómo lo voy a sacar y le voy a faltar el respeto a Gilberto? Entonces, Chedrani, me imagino que usted lo conoce, sí, claro. Goza cuando yo siempre me llama por teléfono, sí. Contame la de Gilberto con tu papá. Sí. Y yo gozaba, no volvió mi abuelo a la casa. No volvió a entrar a la casa. Y eran vecinos. ¿Y por qué no lo sacaba? No me quedó claro. Por el respeto que él tenía hacia el jugador. La gente aquí no valora, pues, ya cuando un jugador tiene después de 30 años, créame, ya le empiezan a decir viejo. Y Gilberto ese día tuvo una mala tarde, pues. Y creo que, no me acuerdo qué jugador le hizo un gol parecido al que le hizo México. Entonces la gente se enfocaba en sacar a Gilberto y papá decía que no le iba a faltar el respeto. Jamás. Creía mucho en respetaba mucho las barras. La barra, sí. Era interesante. Sí. Está buena. Entonces, ¿y el top suyo? ¿Top 5 suyo? No, ya se lo de Gilberto. Ajá. ¿Verdad? ¿Número 1? Gilberto, número 1. Yo tuve una admiración con Porfirio Armando Betancourt. Para mí también. Tiene que estar, lógicamente, Amado Guevara, ¿verdad? El Lobo. El Lobo tiene que estar ahí. De ahí le pondría, de los que yo vi, a Primitivo Maradiaga. Primitivo Maradiaga era un jugadorazo. Y el otro que le puedo poner es Wilson Palacios. Y Maynor Figueroa. Sí. Ahí podemos andar. Sí. Excelente. Mire, a mí me gusta mucho el fútbol y escuchar de historia. Podríamos seguir una hora, yo sé, pero no lo quiero. Mire que la plática estuvo amena. Sí. Yo venía ahí, pero lo felicito, ¿verdad? No es fácil emprender en el periodismo, ¿verdad? Es complicado. Yo no soy periodista. No, yo sí, y tuve programas de televisión. Yo trabajé también en televisión y sí, no es fácil, ¿verdad? Sí. Luchar. Pero cuando Juan Carlos me dijo, pues lastimosamente el doctor no pudo venir por un problema familiar, pero bueno, estuvo amena la plática, ¿verdad? Le agradezco mucho su tiempo. Le agradezco a usted, ¿verdad? Un placer y le deseo la mejor de los éxitos en toda la campaña y en todo lo que desarrolle. Primero Dios, lleguemos ahí y primero Dios, no defraudemos a la gente que confía en nosotros. Excelente, así será. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Gracias por sus comentarios, por suscribirse. Pueden hacerse miembros de este canal si les gusta este contenido. Nos vemos hasta la próxima.